Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hola María, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a esta nueva sesión del grupo de Cartol en español, 12 de abril de 2026. Y hoy vamos a ver un tema que complementa con lo que hemos venido viendo en las sesiones pasadas respecto a observar al ego, este ego que todavía tenemos todos muy instalado. Em, y vamos a comenzar, como siempre, con una breve meditación. Entonces, invitarlos a que se pongan cómodas, cómodos, respirar profundamente unas 3 o 4 veces. Y vamos a hacer una meditación muy simple, muy básica, en que simplemente lo que vamos a hacer es traer nuestra atención al momento presente. Nada más, así de simple. ¿Qué quiere decir traer mi atención al momento presente? Quiere decir que mientras respiro, voy siendo consciente primero de aquello que ocurre en el momento presente, para empezar a entrar en la hora. Y puedo observar entonces mi respiración. Los invito a que lo hagan. Observen su respiración. Simplemente ser conscientes de que en este momento estoy respirando. Hay un flujo de aire que entra en mi cuerpo, que permanece un instante y luego sale. Junto con esto puedo sentir mi cuerpo, el peso de mi cuerpo en la silla, sillón, o si estoy recostado, donde estoy recostado, y siento que mi cuerpo está aquí, descansando, sentado. Siento mi columna, los hombros, los brazos, y siento este cuerpo que está aquí, que tiene un peso, que ocupa un espacio, que siente la temperatura del aire que me rodea. Mi cuerpo está aquí, presente, vivo, y está respirando. Por sí solo, no fuerzo la respiración, solo observo que el cuerpo está respirando, mi corazón está latiendo, mi sangre está circulando, por sí solo. Quizá escucho algún sonido en el ambiente, un ladrido de un perro, o la brisa, o el sonido de algún motor. No lo etiqueto, simplemente le doy atención a la percepción sensorial, a mi cuerpo, a mi respiración. Si aparece algún pensamiento, no le doy atención, simplemente redirijo mi atención a mi respiración y a mi cuerpo. No hay nada más que hacer. Si la mente dice qué viene después, qué viene ahora, es un pensamiento. Lo reconozco como un pensamiento y lo dejo ir. Y devuelvo mi atención a la respiración y al cuerpo. Este momento es solo para mí, todo lo demás puede esperar. Giro y observo cómo mi mente ya se ha calmado un poco y sigo observando mi respiración, sintiendo mi cuerpo. Si me cuesta sentir mi cuerpo, siento mis manos.
sobre todo mis manos, y puede ser también mi cara. Siento mi cara en mis manos. No hay antes, no hay después. Solo este momento. Y suavemente soy consciente de que estoy observando todo aquello que surge en este momento. Hay un telón de fondo de presencia sobre el cual ocurre la percepción del cuerpo, la respiración, la percepción sensorial. Si aparece un pensamiento, lo que sea, lo reconozco, digo, es un pensamiento. Dirijo mi atención a mis manos, a mi cuerpo y a mi respiración. Y observo cómo el pensamiento se va. Estoy aquí, estoy viva, estoy vivo, estoy respirando y solo existe este momento. El único momento del que puedo ser consciente, que es el ahora. Siento el aire que entra y sale de mi cuerpo, el roce del aire con mi nariz, cómo mi pecho se expande, luego se contrae. Estoy aquí, estoy viva, estoy vivo. Eso es todo. Descanso en la experiencia de estar aquí, en este momento. Solo ahora, si la mente se intenta proyectar a lo que viene después, no le hago caso, permanezco aquí, en este momento.
que la mente está más tranquila, que estamos más presentes. Respiro profundamente algunas veces, 3, 4 veces. Los invito a poco ya ir volviendo de esta breve meditación, intentando mantener este estado de presencia, de salir del flujo mental, ir abriendo los ojos, mirando alrededor, sin etiquetar. Y ahora vamos a ir a ver el video. El tema de hoy es: ¿puede haber presencia y emociones o pensamientos al mismo tiempo? ¿Son compatibles? Tema que varias veces han preguntado algunos de ustedes. Vamos a ver un video bien interesante que explica eso y mucho más, como siempre. Así que vamos ya con el video y luego conversamos respecto a lo que pueda quedar ahí.
not in so many words, but unconsciously regard it as an enemy. Because you are threatening, it's a delusion, but there's an unconscious belief that the other person is threatening my very being, because the person is threatening my mental position with which I have identified. So you can, it's a very deeply unconscious process, and it requires quite an alertness to see it in the moment that it happens in yourself. But perhaps next time somebody comes to you and you're having a kind of a disagreement about something, and suddenly you can feel an influx as you defend your position or contradict the other person or justify something. Feel the emotion that flows into what you say. It will be some kind of either aggressive or defensive emotion that goes with it, either some fear or some aggression. If you can be aware of that at that moment and realize what is happening, that you have identified with something in your mind, believing that that is you, believing your very existence is threatened by somebody contradicting you. It's unconscious. That's why people get aggressive and negative energy flows the moment somebody contradicts you. It just means somebody has a different opinion. But the ego can't allow a different opinion, because the ego feels its existence is threatened by a different opinion, because ego's identification with thought and a mental position. This is on a personal level. This can become an entire war between nations, the similar pattern. So you can, at first you can see it, let's say you're observing two people having a discussion, and of course, let's say you are not involved, then it's easier for you to see that process at work and realize that usually both of them become drawn into a very negative confrontation, simply because they hold different opinions. But for them, it's more than an opinion. It's their very self that's threatened. It's an illusion, but that's how it is perceived. So it's very fundamental and very basic to the huge amount of conflict that arises in human interactions. And it's basically so simple that it's just quite incomprehensible that people haven't realized by now that this is how it works. And so, but the pattern is so deep-seated that even people who are engaged in spiritual work for years still get drawn into that. When their mental position is threatened, no matter how much spirituality, there they are, defending their very existence. Because the pattern is very deep. So alertness is required. If you don't want to carry on in that way for the rest of your life and be part of that, madness ultimately, dysfunction ultimately, because it creates continuous conflict and negative feelings and so on, and interferes with the true relationship with another human being. Be aware in yourself of this process when and as it happens. And for that, you have to wait until the moment comes when somebody contradicts you or says, no, you're not right, or I don't agree, or whatever they say. And then you have to be alert. What is it that comes up and wants to defeat the other or protect itself? So that is a very vital thing, but presence is required. The pattern is deep, very deep-seated. Without the presence, each time, every time, it will take you over, and you'll be lost. So, alertness. I can't remember what the question was, but this is vital. Yes. Sometimes when I hear you talk about presence, it seems like you're describing a state in which there's no mental or emotional content, and yet
perception too and says, you should know better by now. You should do better. Why did you do this? You did it. Well, I couldn't help it. No presence. So, yes, there can be presence when there are thoughts and emotions, and it is vital that there should be presence in the background, which means just you're aware that certain emotions are coming through you, and you're not the emotion, but you're the awareness. You're aware that certain thoughts are there. You're aware that you have an opinion. You're aware that you're voicing your opinion. That's fine, but you are not in the opinion. Your sense of self isn't in the opinion. Your sense of self is the awareness. And then you can express an opinion, and you can say, the universe is, in essence, consciousness. And then the other person says, that's a load of rubbish, or whatever they say. Mumbo jumbo, you are talking mumbo jumbo. Where's the, show me the consciousness, or whatever the flat-footed materialist is saying to you. And then observe. See whether you actually know that you, the universe, which means you, ultimately comes down to you, as this is the where you experience the universe as yourself. Do you know that the universe is consciousness, or do you just believe that the universe? At that moment, are you the consciousness, or are you the belief that you are conscious? If you are the belief, then you are the thought, and then you'll be defending yourself. So you'll be shouting back at the other person that they are narrow-minded bigots. Or there is an awareness in the background, and then you say the universe is conscious, the other person says a load of rubbish, then you say, well, I'm sure in your perception that the universe is not consciousness, so that's fine. Why should you believe that the universe, if that's not within your reality? Fine, you are entitled to believing that the universe is a soup of chemicals. That's fine, that's your reality. It's I'm perfectly comfortable to allow you your reality of living in a soup of chemicals, or whatever, atoms floating around, whatever it is, or the grey matter of the brain producing the illusion of consciousness, or whatever. It's fine. No defensiveness anymore, and no negative feelings. This is why I liked when Obama said, you don't need to be disagreeable to disagree. You don't need to become disagreeable when you disagree. The deeper implication is you're not identified with your mental position. He couldn't say that because nobody would understand what he's talking about. So, well, only some people would understand. There's awareness in the background, so presence or awareness is there while things happen in the foreground. The foreground can be your thoughts, the foreground can be your emotions, the foreground can be whatever is happening around you. And so your perceptions of whatever is happening outside, there's also, you're not perceiving this through the screen of concepts or thoughts, you're perceiving through you are the awareness, not the thoughts. And even if a thought comes and says, that person looks weird, then you just you realize it's just a thought in your head. And when you're finally communicating with that person, you can still be the awareness and communicate as awareness rather than communicate as if the thought, this person is weird, were the reality. You realize it's just a thought that came into the head, and you don't impose the thought on the person and then relate to that person as if it were true. And you say, and suddenly you're talking to this weird person. What are you going to, everything, it'll distort everything. Or you want something, what the thought says, this person could be helpful to me, or whatever the ego says. That's a thought. Be there as the spacious presence. Now the question is, yes, of course there can be presence while thoughts
happen or emotions happen, including sadness or anger. But the questioner asks, it seems like you're describing a state in which there's no mental or emotional content. There's also the possibility of presence becoming so intensified at times that all thoughts and emotions become obliterated. This is very different from suppressing emotions or thoughts. It's simply that the, the presence that arises becomes so intense that just thoughts or emotions don't arise. And usually it could happen in a limit situation, as in existentialist philosophers call it, when life or death situation. It could happen that presence sometimes can become so intense, or it can become for no reason at all. It can happen, and you're simply sitting in your room, and suddenly there's no thought whatsoever. There's no emotion. There's just an intense aliveness. It's not you haven't deadened yourself, because that is sometimes people believe if you have no emotion you're dead. You haven't deadened yourself. There's an intense aliveness, a different kind of aliveness than the emotion, a vibrantly alive field of intense consciousness. So that can arise sometimes, and it's beautiful. I sometimes spend periods of time without thought and without emotion, and it's beautiful. Nature, walking around nature, or with nothing particular to think about, why think? Or sitting in a cafe drinking a cup of coffee, why think? Be just be the alert presence. So you have the presence can be there without thought and emotion. At times that will happen. Or presence can be there as a background to whatever emotions or thoughts are there. So, and presence can be lost completely, in which case all you have is thoughts and emotions, and you will believe that you are the thought and the emotion. That's the unconscious state. So for us, it's important to be there as the emotions happen. And I suggest you work particularly with uh, people, talking to people, exchange of opinions and viewpoints, observing aggression, observing defensiveness, observing negativity flowing into just because somebody has not the same opinion that you have. And then don't condemn yourself and say, oh, I shouldn't be feeling this. No, just again, observe that suddenly you've become angry with this person. And instead of saying, oh dear, I've failed miserably in my spiritual practice. No, just say, okay, just noticing that. You're no longer in it. You're already out of it when you notice it. So be compassionate with yourself. It's just, but the important thing is aware. So we all know the famous joke about the person. When you tell the person, why are you so angry? The person says, I am not angry. And that's, of course, a typical example of somebody who doesn't know, has absolutely no awareness. In the middle of anger, denies that there's anger. Estar alertas y observarse a uno mismo. Le doy la palabra a quien quiera comentar, preguntar, aportar. Hay mucho material acá en este video que a propósito se los voy a enviar. Hay algunas personas nuevas. Terminando la sesión se los envío al grupo para que lo vuelvan a ver las veces que quieran. ¿Se pudieron reconocer en alguna de las cosas que dijo Eckhart? Observar, observar y no observar para generar una narrativa o un juicio respecto a lo que estoy observando. Es simplemente ser consciente. Ah,
mira, lo voy a operar, porque al observarlo me desidentifico, se rompe el hechizo. Es como un hechizo, ¿no? Bueno, si alguien quiere comentar, hablar, o quedaron todos. Enrique, tú levantaste la mano. Habilita el micrófono. A ver, espera. Ahí, Ahora ahí no, está. ahora no. Sí. Sí, hablas de observar como la clave, Eckhart también, ¿no? Pero es Ujú, que es como un arte, ¿no? Esto de observar, porque que está como un automatismo, el cuando estás observando algo y dices, hostia, me estoy enojando, es como automático que hay un contrapensamiento que dice, hostia, no debería enojarme. Entonces, es como una actitud de, no sé, en esa observación, para observar hay que tomar, no sé, una actitud muy compasiva o no sé cómo decirlo. Aparte de mm, un estado de energía bastante alto, ¿no? mm, Para estar alerta, tan alerta, la energía del cuerpo, de la mente, tiene que estar también muy enchufada, que decimos aquí en España, muy, muy alta. Y a veces sí. eso, la energía no acompaña tampoco. No sé si hay tienes algún sugerimiento ahí. Ujú. Bueno, primero ir de a poco. Obviamente, si uno trata de empezar a observar o a estar presente cuando estás en medio de una tormenta, va a ser muy difícil. Y generalmente lo que nos ocurre es eso, que tratamos de aplicar estas enseñanzas cuando ya vamos río abajo, dando vueltas, en una turbulencia de pensamiento y emoción. Y ahí es muy difícil. Incluso aunque tengas una práctica establecida, es difícil. O sea, cualquier practicante espiritual, y me incluyo, nos vamos a encontrar siempre con cosas que nos van a sacar. Va a depender del nivel de lo que ocurra. Lo que ocurre es que después puedes salir más rápido y menos golpeado, pero no quiere decir que no te vaya a ocurrir esto de que te lleve el pensamiento y la emoción. Entonces, por eso es importante ir de a poco. Yo te diría que lo primero es perseverar, porque ya lo estás haciendo, de tener espacios de presencia. Cuando estás tranquilo, ir construyendo esta capacidad de simplemente estar conectado con tu respiración, con tu percepción sensorial, con tu cuerpo, quizá ir a la naturaleza, que la naturaleza ayuda mucho para eso, que la naturaleza puede ser un parque, no tienes para qué ir a la montaña, un parque, un río, un arroyo que pase por ahí, o un lugar donde puedas estar tranquilo a trabajar este espacio de presencia al cual vas a poder recurrir cuando esté ocurriendo algo que te enganche con pensamientos y emociones. Porque si no, no tienes, por decirlo de alguna manera, a dónde escapar, no tienes de dónde tomarte. Es como, a veces uso el ejemplo, es como una balsa, que claro, si estás en la piscina, una balsa pequeña te sirve, pero si estás en el mar en una tormenta, si tu balsa es muy pequeña, es como que no la tuvieras. Entonces, ir construyendo una balsa de presencia de tal manera que cuando lleguen pensamientos y que llegan más complejos, cuando esos pensamientos generan emociones, ansiedad, angustia, dolor, recuerdos dolorosos, etcétera, eh, haber podido trabajar la capacidad de tomarte de esta balsa de presencia, ¿me entiendes? Mm. Entonces es una práctica que tienes que ir haciendo. No es simplemente, mira, se hace así, por lo tanto cuando me ocurra lo implemento como lo dijo Eckhart y ya, no te va a funcionar, no te va a funcionar, porque los pensamientos son muy convincentes, sobre todo si vienen con carga emocional. Un pensamiento con carga emocional es muy convincente, muy, muy convincente. Te toma y es como que no puedes dejar de pensar en eso, no puedes, no puedes, no puedes.
Pero si ya trabajaste tu capacidad de estar presente, en algún momento de esa turbulencia vas a poder darte cuenta. En un principio te vas a dar cuenta después que ocurrió. Es decir, ah, me tomó el pensamiento, me tomó la emoción, terminé muy afectado. Pero logro ver que eso me ocurrió, de alguna manera logro desidentificarme y ver que fue un proceso que ocurrió. La vez siguiente te vas a dar cuenta en la mitad, o quizá en algunas veces más. En la mitad vas a decir, esto está ocurriendo. No lo puedo parar, no puedo salir, me tiene tomado la emoción. Y a lo mejor quizá te puede estar pasando algo de eso, que estás en la mitad, te das cuenta que estás tomado por el pensamiento y la emoción, pero no puedes salir, estás atrapado en eso. Y simplemente no puedes, no puedes. Pero poco a poco, porque eso va a pasar, viene la calma, practicas la presencia. Practica estar presente, tranquilo, conectado con la respiración, con el cuerpo. Y la vez siguiente que te des cuenta que en el medio de la situación, en algún momento vas a ser capaz de entrar en presencia aun cuando el pensamiento y la emoción estén ahí. Pero es práctica, es práctica. Es una, podríamos Y decir, practicar bien. Y claro, practicar bien. pero si no tienes una práctica para cuando estás tranquilo, no quiero decir que no vayas a poder, cuando no lo estés, entrar en presencia, pero es mucho más difícil. Mm. Entonces, como te digo, cuando tú tienes una práctica en que vas instalando esta capacidad de encontrarte con la presencia, lo primero que va a ocurrir es que quizá te va a llevar igual este río de pensamiento y emoción, pero no te va a golpear tanto, vas a salir antes y poco a poco vas a empezar a ganar esa batalla, por decirle así, en que vas a tener la capacidad de en la mitad eh, decir, soy capaz de no seguir pensando en esto, no reprimiéndolo, porque reprimirlo le estás dando energía, ojo con eso, lo dijo después también en Lo el pasa video. eso, Sergio, surge automático a veces, esa reprimición. Es Sí, como automática, es tan sí. rápida, tan instantánea, dice, hostia, ya lo negué. Bueno, Es por eso que bueno, decía de tomar una actitud, no sé, muy abierta y no ponerte a la defensiva, dejar que los pensamientos te entren tal cual, ¿no? sí, pero no se trata de dejar que ocurra lo que te lleve el pensamiento, no se trata de eso, sino que se trata de, aún estando ahí el pensamiento y sin resistirlo, tener la capacidad de llevar tu atención al estado de presencia, al cuerpo, a la respiración, al momento presente. ¿Ah? Por eso no es, la clave no es empezar a pelear con aquello que te está ocurriendo para tratar de salir de ahí. La clave es tener la capacidad de acceder a ese estado de presencia que ya está en ti, También, porque tú eres conciencia, entonces no tienes que ir a buscar algo, es simplemente llevar tu atención a esa presencia que tú eres. me has hecho recordar de una frase de Cartol en El poder de la hora que dice, cuando estamos en el cuerpo interior es más fácil observar la mente. Dice eso. Tú también lo Exacto, decías. porque si no tienes la capacidad de ir al cuerpo interior o a la presencia o a la respiración, son distintas palabras que apuntan a lo mismo, el único lugar donde te queda estar es en el pensamiento y en la emoción y en lo que te está ocurriendo en ese momento. Ujú. Y la paradoja es que esa presencia, esa conciencia que está de fondo, siempre está, siempre está. Es como que el ruido de la mente no te deja verla, pero siempre está. Entonces tampoco puedes decir, es que yo no tengo eso, no hay disculpa. ¿Ah? Es que yo no tengo eso. No, si lo tienes que encontrarlo o sintonizarte con eso, porque eso ya está ahí. Gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Eso es muy importante, el ser capaces el ser capaz de, en el momento en que esté surgiendo una emoción o un pensamiento, sea el que sea, aunque no podamos, eh,
escapar a que el pensamiento y la emoción nos arrastre con ello, pero el simple hecho de saber qué está ocurriendo, decir, bueno, esto me está ocurriendo, ser un poco el que está mirando esto, ya es un tremendo paso. Ese es un tremendo paso. Y uno cree, uy, me falta tanto. Si te estás dando cuenta que eso te está ocurriendo, no te falta tanto. No te falta tanto. Hola, por acá. Hola, Karina. Muchas, muchas gracias, Sergio, por toda esa explicación. Gracias a Henry por la intervención que dio lugar a toda esa explicación, que me fue dando respuesta a algo que me pasó antes de entrar a este Zoom. Este, Había quedado con una amiga de encontrarnos hoy. Entonces me manda un mensaje de que pase por la casa a las 18:05. Entonces mi ego enseguida pensó, qué ridículo, 18:05, qué rigidez. Entonces sentí la emoción de la irritación y la inmediata respuesta de contestarle, eh, ¿qué? Pero 18:05, escuchame. Uf, no tenés otra opción. Entonces, lo que más observé fue, bueno, la molestia de la irritación y el enojo, y querer cambiar esa opción. Entonces, le respondí que bueno, que 18:05 aproximadamente estaría por su casa, como para no dar el brazo a torcer. Y, y seguí con la incomodidad de la irritación y el calor en el cuerpo. O sea que en el momento me di cuenta y fui arrastrada un poquito, y estoy en eso de ir saliendo del automático, de la respuesta automática, y estoy en eso de ir haciendo más espacio, de tomarme ese espacio de conciencia Ujú, para observar el pensamiento, la emoción, y no ser arrastrada por el ujú, automático del ego y quedarme en la conciencia de observación. ujú, Sucede que el calor de la emoción es fuerte y impulsa a esa reacción, ¿no? De el otro no tiene razón, yo tengo razón. Pero bueno, todo lo ujú. que tú dijiste y lo que Eckhart Tolle también explica, me suma como para ir haciendo más espacios de presencia y no engancharme. Este, es una práctica, sí, Es una es una práctica, es tremenda una práctica. práctica diaria. Sí. Y mira, algo importante de lo que acabas de tocar es que, y es por cómo opera nuestra mente, que ocurre esto, ¿no? Y tú ves que está este pensamiento de que cómo puede ser 16:05, ¿ah? Tan exagerado, ¿no? Y viene la emoción, que la emoción es producto de lo que estás pensando. Inmediatamente nuestra mente le asigna eso, cuando eso es observado, dice, esto no está bien, esto está mal, yo no debería reaccionar así. ¿Ah? Entonces yo te propongo, tomando de lo que dice el video, después se los voy a enviar y vas a ver que habla de esto mismo, hacer la otra mirada, que es decir, estoy pudiendo observar cómo opera mi ego, cómo genera estos pensamientos y estas emociones en mí, las voy a tomar y las voy a usar a mi favor para avanzar. ¿Cómo lo hago? Simplemente observándolo, no tomando una acción, no catalogándola, no generando una narrativa de si está bien, está mal, sino que simplemente decir, mira, a ver,
Y te voy a explicar el proceso porque es un proceso que ocurre siempre cuando hay pensamiento y emoción enlazados. Entonces, aparece este pensamiento, inmediatamente detrás viene la emoción. A veces al revés, pero supongamos en este caso apareció el pensamiento y la emoción, con un desfase muy mínimo, y aparece esta emoción. La emoción, como tú dices, tiene una energía que tiende a quedarse un rato, no es tan rápido que se vaya. Entonces, cuando eso ocurra, hace el siguiente experimento. Ve a la presencia. ¿Qué quiere decir eso? Ve al espacio de presencia en el cual ese pensamiento deja de ocurrir. ¿Por qué? Porque no lo estás alimentando con más pensamiento, ¿me entiendes? Sí. Y en ese momento, por ejemplo, ocurrió, ves que está ocurriendo, respiras, momento presente, presencia, mi cuerpo, la energía de mis manos, el presente, pero esa emoción aún va a estar ahí, va a seguir estando ahí. Sosténla desde un estado de presencia, que no te vuelva a agarrar el pensamiento, a engancharse con el pensamiento. Y sostén la emoción, porque muchas veces esas emociones están hace tanto tiempo en uno que están entre atrapadas y que se disparan en automático para cada situación parecida. Si tú puedes estar en presencia sin alimentar el pensamiento y sosteniendo la emoción, esta receta la explica Eckhart y otros maestros también. O sea, estás en presencia, no estás alimentando el pensamiento y la emoción está ahí, lo que empiezas a hacer es que esa energía de la emoción empieza a transformarse en más presencia, más capacidad de estar presente. Y empieza, Ajá. y empieza a disipar toda la energía atrapada que haya habido asociada a ese tipo de eventos y ese tipo de cosas. Entonces después, cuando te vuelva a ocurrir la carga emocional, cuando te vuelva a ocurrir algo parecido, la carga emocional va a ser menor, va a haber menor carga emocional. Es una gran recompensa Sí, para practicarlo. sí, y no es difícil, no es difícil, pero requiere lo que dice estar alerta, ser capaz de ver lo que te está ocurriendo, ver lo que te está ocurriendo, ¿no? Y no empezar Buenísimo. a decir esto es malo, esto aquí, esto me está No, ocurriendo, no, está bueno lo tener el estoy foco viendo, ahí. Voy claro, a lo ser estoy viendo, recompensada en esto ¿no? Lo voy a usar y a mi hasta favor, cada vez menos claro, no lo- alimentar el automatismo y la repetición, sino, bueno, esto me enfoco acá porque voy a tener una recompensa. claro, claro, Gracias, voy a salir ganando. El Lama Ringen también gracias. habla de eso, el Lama Ringen que dice, hay que salir ganando, ¿ya? No entrar a Claro, pelear, sino que a salir ganando, a evolucionar en el fondo, a avanzar. gracias. Gracias, gracias. Hola, Oceana, ¿qué tal? Hola a todos, hola Sergio, ¿qué tal? Ah, Contenta de que puedo venir al encuentro. qué Bueno, yo bueno, qué bueno. sí, quería comentar que, por ejemplo, a mí me pasa mucho con un evento del pasado que me engancho emocionalmente, me viene como un cúmulo de emociones, pero y pensamientos y todo, y entonces dar como, me ayuda mucho, o sea, quería dar como la observación que me ayuda mucho a que es conceptual al final, es, hay algo que uno está creyendo, yo estoy creyendo, que en realidad es falso, porque si uno se pone a ver es una perspectiva de las millones de este universo que es totalmente inteligente y es una sola perspectiva que la tengo ahí metida que me está produciendo como un virus de esos de computadora, que me está produciendo una explosión consecuentemente de emociones, de rechazo, o sea, muy fuertes, ¿verdad? Porque tengo eso con un evento que me ocurrió en mi vida y cada vez que veo algo que me recuerda a eso, viene otra vez todo eso. Entonces estoy practicando decir, ya va, pero es que esa perspectiva que estás teniendo de que fue un error, de que fue que algo te hicieron, de que es falsa, es falsa, es solo una percepción
que es totalmente tuya, que agarraste en ese momento, pero verlo como falso, que es nada más una serie de palabras y pensamientos, me ha ayudado mucho. Quería ponerlo ahí en el grupo. Gracias, gracias, Oceana. Muy importante porque a todos nos pasan cosas parecidas y, y si a eso le sumas, o sea, primero tener la capacidad de observar, tú le dices algo falso, digámosle que básicamente puede ser algo que haya ocurrido, da igual, es un pensamiento, no está ocurriendo, es un pensamiento, no existe en ningún otro lado más que en tu cabeza, solo ahí existe. Entonces, ese reconocimiento también es un tremendo paso. Y si a ese reconocimiento tú le agregas la capacidad de encontrar el estado de presencia, puedes ser capaz de cuando ese pensamiento venga, elegir, por decirlo así, para que se entienda, elegir no pensarlo, Ujú. elegir no pensarlo. Yo elijo estar en presencia, elijo no pensar esto porque sé que están dando en automático. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Como todos los pensamientos, si tú los dejas de alimentar con tu energía, con tu atención, van cada vez perdiendo más fuerza, más fuerza. Estoy de acuerdo, pero hay, o sea, me di cuenta yo en mí misma en este evento que es que haciendo esa determinación, no voy a pensar, es así como un poquito spiritual bypassing, ¿no? De que, ay, no voy a pensar eso porque me produce mucha turbulencia. Y resulta que es una especie de sutil represión o supresión y decir, ya va, pero ¿de dónde vienen todos estos cúmulos de turbulencia? De algo que no es así, que no es verdad. Entonces, pero se basa en que hay muchas perspectivas de ver un evento. Por ejemplo, curar el pasado es todo un arte, como dijo el compañero del principio del arte. Me encanta esa palabra porque a veces uno tiene cosas que no ha podido lidiar con ellas porque están tan enredadas, es como una bola de hilos de esas enredadas que uno no halla. Entonces me ha ayudado muchísimo a decir, ya va, pero es que lo que estoy creyendo de este evento no es solo que no lo voy a pensar, es que además es falso, no es verdad. Entonces eso fue como un pasito más a partir de porque yo al principio dije, ¿para qué voy a pensar yo en eso? Y como la presencia ya es grande, no pienso en eso, pero cuando me viene que no estoy alerta o me viene una imagen, una foto de alguien en internet, me viene todo aquel volcán y digo, ya va, hay algo que yo no estoy agarrando aquí, que tengo que agarrar los hilitos y empezarlos como a desmenuzar. Y he conseguido que eso me ha servido mucho, ¿verdad? Que tengo una creencia ahí, ¿no? Que eso me pasó porque esto y esto y esto. Resulta que eso es falso, totalmente falso, pues. Entonces, bueno, sí. Sí. Bueno, es que se puede entender de esa manera, sí. Eh, el, a ver, como dice Eckhart, la mejor solución ante un pensamiento que te hace daño es no pensarlo. ¿Ah? Sí. Más allá de, obviamente, si hay algo que requiere que pienses en eso, eso es distinto, ¿no? Si hay algo que requiere que lo vayas a ver, se trata de poder desenganchar estos patrones de pensamiento, porque básicamente son patrones que se activan y generalmente comienzan más o menos donde mismo y te llevan más o menos al mismo lugar siempre. ¿Ah? Pero es la identificación Es con la eso. identificación. Sí, Entonces, entonces, sí. en el fondo, el primer paso, que es que lo vimos acá en un taller que se llamaba de la turbulencia a la presencia, el primer paso es desenganchar Ujú, la emoción del pensamiento. Que es lo que hablábamos recién con Karina, y para desenganchar la emoción del pensamiento, tienes que salir del proceso de pensamiento, porque la ujú, emoción va a seguir estando por un rato. ¿Ya? Entonces es desengancharlo y ujú, darte cuenta de lo que dices tú, o sea, si
si el problema se genera cuando aparece este pensamiento y tú empiezas a darle vueltas, pensando más y más en él, es bastante claro darse cuenta que salir de ahí no se va a lograr de la misma manera, pensando. Pensando no vas a salir, porque pensando caíste ahí. Entonces, generalmente estos pensamientos repetitivos, que incluso, al menos en mi caso, estoy tratando de enlazarlo con cosas que me han pasado a mí, a veces son eh, verdaderas formas de interpretar, más allá que un pensamiento en sí, son formas de Eh, interpretar. ¿Saben? Que en el fondo, no sé, aparece una situación un poco inestable y se mete el miedo y de ahí ya todo queda contaminado con el miedo. Entonces es como en el fondo darte cuenta que el primer paso es dejar de alimentarlo, ese patrón de pensamiento, dejar de alimentarlo. Cuando lo dejas de alimentar y estás en presencia, puedes empezar a bajar la intensidad de la emoción desde un estado de presencia. Porque si vuelve a aparecer y se vuelve a enganchar con la emoción, se empiezan a retroalimentar emoción con pensamiento y no puedes salir nunca. Entonces, darte cuenta que pensando no va a salir, sobre todo si es algo que más que una línea de pensamiento en particular es como una forma de pensar, tratar de negociar, porque es lo que uno trata de hacer, ¿no? Voy a pensar para ver cómo me convenzo a mí misma de que tengo que pensar diferente, no funciona. no funciona, Y no, no. nuestra mente nos dice que sí, ¿eh? Nuestra mente dice no, porque, a ver, si yo me doy cuenta, claro, porque Eckhart Tolle dijo esto, por lo tanto, claro, este pensamiento aquí y allá. Ok, si quieres hacer ese ejercicio, hazlo, pero al final en el cara a cara con ese evento, con ese sentimiento, la forma es parar, dejar de alimentar ese patrón de pensamiento, Ujú, salir de ahí, salir de ahí, sobre todo si son pensamientos dañinos, porque a veces hay algunos que no son tan dañinos, son más obsesivos que otra cosa, ujú, pero esos pensamientos dañinos que nos hacen, nos llevan al infierno. El único objetivo que cumplen, ya si nos vamos a la parte más profunda, es que te están mostrando dónde tienes que ir a trabajar eh, tu atención y tu capacidad de estar presente. ujú. Son pequeños despertadores que están ahí. Ujú. Gracias, Ocean. Gracias. Gracias, gracias. Y Aquino, sí, el último comentario de Aquino. Cuéntanos. Sí, bueno, simplemente sí que vamos mal de tiempo. No, Es no, tranquilo, señalar más o sí. menos que sí, que me sirve, que me ha servido a mí, ¿no? Que me ayuda a mí a colocarme en esa presencia, ¿no? Y bueno, yo lo veo mucho, como dicen algunos maestros, en la diferencia entre yo soy y yo soy esto, ¿sabes? Eh, a ver, la conciencia tiene una naturaleza cognisciente, siempre está, es un continuo darse cuenta, ¿sabes? Siempre está con todo lo que pasa, es un continuo darse cuenta. Y en ese baile, porque claro, hay un estrechamiento de la conciencia en lo que está pasando, un estrechamiento y como un volver, ¿no? A ese. En el momento que se produce lo que estamos tratando aquí hoy, que es la fusión cognitiva, ¿sabes? Que te quedas enganchado ahí, ¿no? Claro, pierdes lo que es la conciencia, ¿no? Entonces, yo siempre tengo muy presente como todo lo que está pasando, es como siempre una pregunta de fondo es, ¿quién está sintiendo esto, ¿sabes? ¿Quién está sintiendo esto? ¿No? Y eso me lleva mucho otra vez a esa sensación de espaciosidad en donde está ocurriendo todo, ¿sabes? Mm. Y me ayuda a no caer a no quedarme en ese estrechamiento, ¿sabes? Y bueno, era simplemente señalar esa herramienta que Gracias, utilizo. gracias. Muy valiosa, muy valiosa. Sí, ahí uno tiene que ver qué, porque si te fijas, esta enseñanza, tú hablaste de fusión cognitiva, que no son palabras que usa Eckhart Tolle, pero que apuntan a lo mismo, a que en el fondo te identificas totalmente con el pensamiento o con la emoción, ¿no? Que crees que eres lo que está ocurriendo y tener esa capacidad de salir de ahí es como le digo yo, es un superpoder.
Es un superpoder, es, es tener la capacidad de en un momento decir, eh, bueno, esto que estoy pensando la verdad es que no cumple ningún propósito, no Mm, cumple ningún propósito, es simplemente un remolino que hay en mi cabeza que no me lleva a nada, que no tiene ningún sentido y que me está haciendo pensar cosas que en realidad ni siquiera las creo, y lo dejo de pensar. sí, Cuando lo observas de esa manera, como dije antes, el hechizo se rompe. El mm, hechizo se rompe. Ya ese pensamiento o esa línea de pensamiento no te puede llevar con él. No te puede llevar con él. ¿No? Entonces, com- aprovechar ese tipo de situaciones que no son cosas tan fuertes para tener esa habilidad. Es decir, es un pensamiento, es un pensamiento en mi cabeza, es un pensamiento, no soy yo. sí. Bueno, mi otro maestro de meditación, ¿no? Siempre decía que es como morirse a cada instante, ¿sabes? Como tener una atención muy, 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 muy relajada, ¿sabes? Tanto como es como no poner ninguna energía, ¿no? En intervenir en todo lo que está pasando. Y a partir de ahí también me ayuda eso muchísimo. Sí, sí. A mí me ha servido, por ejemplo, es como un juego, ¿no? Quizá no es tan practicable en situaciones de mayor intensidad, pero es en el día a día ser capaz de darme cuenta cuando estoy pensando cosas que no tienen ninguna importancia de nada y cómo mi cabeza empieza a armar y acordarse de lo que ocurrió hace un año o a inventar una fantasía de algo y de pronto llegar y decir, oh, mira. ¿Y esto de dónde salió? Bueno, no, da igual de dónde salió, mira cómo esto está funcionando en automático. Y simplemente decir, a ver, presente, presencia, ¡fum! Silencio, silencio. Y inmediatamente como que ocurre una sensación de que no estabas aquí, pero ahora sí estás aquí. ¿No? Pequeño ejercicio y ahí uno puede ir probando, ¿no? Ir adquiriendo esta capacidad de eh, reconocer que mucho de lo que nos ocurre estos procesos de pensamiento doloroso, estas narrativas de historias viejas mezcladas con emociones dolorosas, eh, solamente están ocurriendo en nuestra cabeza, en ningún otro lado. La mayoría del tiempo es así. Sufrimos más por lo que nos decimos respecto a lo que está pasando acá que por lo que nos pasa afuera. Así que bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá. Estuvo muy interesante, como siempre. Gracias por su asistencia. Les voy a enviar ahora inmediatamente el video para que lo vuelvan a ver, que siempre es bueno. Y si dentro de ese tema surge alguna cosa que se les quedó guardada, que querían comentar, lo pueden compartir en el grupo y lo conversamos. ¿Les parece? Y va, Perdón, una y preguntita, que pregunte. vi que Kino subió el extracto de un libro y quisiera saber qué libro es ese, si es de Eckhart Tolle o algún otro autor. Sí, bueno, es un maestro al que yo sigo mucho, que es Ram Dass, del Ah, Ok, libro Puliendo el espejo. Randa. Sí, si quieren lo comparten en el grupo porque en el grupo tratamos de compartir todo lo que Eckhart Tolle menciona y él habla mucho de Ramdas, así que viene en la línea del grupo, así que si lo quieres compartir, bienvenido. Si lo tienes en PDF, Ok. se agradece. ¿Ah? A mí me Sí, bueno, interesa no, también, así que. físico, O por lo último tengo físico, no lo tengo. el nombre del libro, el nombre del libro, Sí, ok, y ahí lo genial. buscamos, ¿vale? Bueno, gracias. 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 Buenas tardes, buenos días para lo que es más temprano Chao, chao. y seguimos la próxima semana. Hasta Gracias. la próxima. Que estén Adiós. muy bien. Adiós, adiós.